patria. La ciudad de Buenos Aires, para muchos que no somos porteños, tiene una importante vinculación marina, y tan la tiene que en su escudo emblemáticamente hay dos fragatas. Una de ellas, la carabela San Cristóbal de la Buenaventura, que fue la embarcación con la cual Juan de Garay descubrió, fundó por segunda vez Buenos Aires en el año 1580, y la Magdalena, que fue la fragata que don Pedro de Mendoza descubrió o fundó Buenos Aires la primera vez en el año 1536. Y tan náutico es ese tema que Buenos Aires es la única, diríamos, provincia de nuestras 24 que tiene una mención o una nota náutica en su escudo de armas. Bueno, gracias al apoyo del Consejo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, calificamos en este proyecto de realizar la investigación histórica de la Cristóbal de la San Cristóbal de la Buenaventura con el aporte invalorable del capitán Vergallo, de Horacio Escurra y de Murray, y hoy les presentamos en sociedad este primer libro que la Fundación pone al alcance de todos ustedes. Pero como si esto fuera poco, como dicen en el micro, nuestro vicepresidente, el Jorge San Martino, les va a comentar otros temas que también guardan una estrecha relación con nuestra fundación y con el avance de este proyecto que demanda un esfuerzo titánico y en el cual hasta ahora, gracias a Dios, no hemos parado nunca. Estamos yendo con máquinas adelante muy despacio y en algún momento supongo que tomaremos arrancada, pero Jorge San Martino les va a contar en detalle algunos otros temas que son de importancia y donde obviamente nos requieren el apoyo de todos ustedes. Un agradecimiento muy especial a nuestro querido club, el Centro Naval, en la figura de su presidente, vicepresidente y toda su comisión, porque ellos generosamente lo han hecho siempre, son un pilar de apoyo y un intangible que valoramos profundamente. Y que, si me permite, almirante, se lo agradecemos con el mayor énfasis. Jorge San Martino. Hola. Bien, muchas gracias, buenas tardes. En realidad, esta presentación que hizo el almirante Leivas de este proyecto, para nosotros es muy caro porque estamos acostumbrados a realizar campañas de recaudación de fondos, de desarrollo de recursos para construir. Pero, como dice el almirante, no solamente estamos destinando recursos que nos cuestan muchísimo de recaudar para la construcción, sino también para otros dos ejes importantísimos que tenemos desarrollando en la Fundación desde el mismo momento de su constitución. La primera es este eje de recuperación del patrimonio histórico de la navegación, y el segundo, que es un ícono que ya nos está caracterizando y se está difundiendo en todos los clubes náuticos, este proyecto de navegaciones educativas inclusivas que desarrolla el Comité Previsor de Navegaciones. Nosotros, con este gran esfuerzo y el apoyo de todos ustedes, estamos llevando adelante todas estas campañas. En primer lugar, una campaña de capital para la construcción y lo que es nuestra denominada lista de casamiento, que es el listado de bienes y recursos que necesitamos para incorporar en la construcción de la Santa María de los Buenos Aires. En segundo lugar,
una campaña de pequeñas donaciones que denominamos Programa Amigos, que son pequeñas donaciones por tarjeta de crédito. La tercera, una campaña de donaciones 1000 por 100 para el financiamiento de los mástiles. Una campaña de donaciones que denominamos Campaña 2 metros cuadrados de vela, y la campaña que hoy fundamenta este aporte importantísimo que están desarrollando los autores del libro, que fue la campaña de los 4 proyectos mecenazgo que desarrollamos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En nuestra página web van a encontrar ustedes, esta es nuestra lista de casamiento. Aquí se ve bastante poco para la distancia, pero si la recuperan de la página web, van a ver ustedes cada uno de los componentes, el costo y el momento que van ingresando esos bienes a la construcción de la Santa María de los Buenos Aires. El destino que tienen toda esta campaña, que está fundamentada con el aporte de muchos benefactores, entre ellos el gobierno local, el gobierno nacional y importantes benefactores. Ya tenemos el destino, lo ven a ustedes allí en la foto. Currículum y sus antecedentes. Es arquitecto y desde hace 20 años trabaja como investigador en el programa de arqueología subacuático PROAS del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente del Ministerio de Cultura. Se ha especializado en el estudio de la construcción de antiguos barcos de madera, tema sobre el que ha publicado diversos artículos. Participó en numerosos proyectos de arqueología subacuática en nuestro país, así como en Chile, Uruguay, Colombia y Sri Lanka. Y recientemente lo hemos visto relacionado con la investigación de la documentación y restos del Villarino, navío de la Armada, que repatrió los restos del Libertador General José de San Martín y que recientemente fuera noticia en los medios. Bueno, lo dejo al licenciado Ezcurra, que nos va a ilustrar sobre la primera parte del libro. Buenas noches. Esto empezó en el año 2006. Un día recibí una llamada insólita de la secretaria de Cultura de la provincia de Santa Fe, la licenciada Ana María Cecchini, que estaba bastante avanzada en un trabajo de recuperación del patrimonio histórico de Santa Fe la Vieja, la primera fundación de Santa Fe, cerca de lo que hoy es Callastá. Y me dijo que si yo no les podía hacer un plano de la carabela que fundó Santa Fe. Yo ni siquiera recordaba que Santa Fe había sido fundada por una carabela y que era la misma que fundó Buenos Aires. Al principio le dije que no podía, que no tenía tiempo, y después lo empecé a pensar y me empecé a entusiasmar con la idea. Para pasar. Sí. Me empecé a entusiasmar por varias cosas. Una, porque yo me había enterado que el año anterior los españoles, una ONG española que se llama Fundación Nao Victoria, había construido una réplica de la Nao Victoria, la nao con la cual el Cano completó la primera vuelta al mundo, y le habían mandado como el stand de España a una exposición mundial en Aichi, en Japón. Fue muy exitosa esta exposición, tuvo 22 millones de visitantes a lo largo de, creo que fueron 4 meses. Y el stand de España, que fue de los mejores, fue este barco. Construyeron la réplica y consiguieron que el gobierno apoye y lo llenaron. Yo me imagino que lo habrán llenado de jamón, pata, sidra de los Países Vascos, vino La Rioja, lo habrán llevado a alguien que toque guitarra, folletos de turismo, y tuvo en todo el circuito 1 millón de visitantes. Lo cual obviamente ha tenido,
tiene que haber tenido un impacto muy importante en una de las principales actividades económicas de exportación, llamémosle, de España, que es el turismo. Lo nombraron capitán a José Luis Ugarte, que es un vasco que compitió en la Vuelta al Mundo en solitario. No la ganó, pero cuando tenía más de 65 años, y se transformó en una especie de ídolo en España, emblemático, y el barco lo tripularon, fueron navegando no por el estrecho de Magallanes, sino por Panamá, cruzaron el Atlántico, el Pacífico, lo amarraron ahí en Aichi, en Japón, y ese fue el stand de España, muy exitoso. Y el otro tema es que tuve el premio que me dio mi carrera de hacer unos estudios en los ríos. Ahí hay algunas imágenes, y yo no conocía los ríos. Fuimos a los ríos casi como descubridores, sin haber navegado nunca, y sin llevar ni vaquianos ni prácticos, aprendiendo nosotros. Me acompañó mi hermano y el grupo que trabajamos siempre juntos, y fue algo maravilloso, nos cambió la vida a todos, nos enamoramos de estos ríos increíbles, hicimos como 10.000 kilómetros de perfiles batimétricos para relevar todos los pasos críticos que posibilitó el desarrollo posterior de la hidrovía Paraguay-Paraná. Llegamos hasta la ciudad de Cáceres, kilómetro 2.400 desde Buenos Aires, donde ahí cerca hay uno de los últimos hitos del Tratado de Tordesillas, que era el límite entre Portugal y España. Cruzamos todo el Pantanal, pero el interés en los ríos no es necesario llegar tan arriba. Cuando uno deja el Luján y entra en el Paraná de las Palmas, en el río Varadero, ya es algo maravilloso, nuestros ríos. Entonces, yo uní las dos cosas y la llamé a Ana María Cecchini y le dije: voy a hacer lo que pueda, voy a hacer unos dibujos y hacer una estimación del costo. Y este fue el primer dibujo que hice con lo que sabía en ese momento, que no era mucho. Busqué en internet, busqué carabelas, no hay planos, volqué lo que pude encontrar en antecedentes que encontré en internet, hice ese dibujo, que es una cosa primitiva, donde puse las dos posibilidades de aparejos que había, que tenían las carabelas, el aparejo con velas latinas y el aparejo redondo, o como se dice en España, redondo, que viene de portugués redondo, con las velas cuadras. Y luego fui a Santa Fe, presenté esto en un diario y murió. No avanzó, a pesar del entusiasmo que le había puesto la secretaria de Cultura. Y el tema quedó durmiendo. Luego tuve la suerte, con Anita, mi mujer, que está acá, de que unos españoles nos invitaron a correr una regata a través del Atlántico, la regata ARC. Y pasamos por el Museo de Madrid un domingo, y el museo estaba abierto, pero no pude hablar con nadie. Y me dijeron que en Barbate había una réplica de la carabela La Niña de Colón, que había sido construida no hacía mucho. Hubo varias réplicas, pero que esta era una de las más interesantes. Entonces empecé a investigar, y efectivamente era un profesor de la Universidad de Cádiz, que se llama don Luis Coín Cuenca, que fue en su juventud marino mercante, y tenía una teoría que Colón no hizo el viaje que dijo que hizo, porque si hubiese hecho el viaje que él anotó en su bitácora, nunca hubiera tardado los días que tardó, cosa que nuestros connacionales, los Uriburu, con el gaucho, hicieron ese viaje en los años 60 y tardaron bastante más que Colón con las carabelas, con el gaucho. ¿Por qué? Porque hicieron la ruta que figuraba. Y Coín Cuenca dijo: Colón sabía perfectamente que no había que ir por ahí, porque ahí era el anticiclón del Atlántico, no hay viento, hay que ir por los alisios. Pero en esa época, al sur de esta línea que se ve ahí,
Esto no sé cómo se hace. Bueno, al sur de esa línea, que pasa al sur de las Canarias, era portugués, los españoles no podían entrar ahí. Entonces Colón dijo, perfecto, yo no voy a entrar en la línea. Cuando salió de vista de costa, de las Canarias, se fue para el sur, se metió dentro de la zona portuguesa y agarró los alisios. Y viajó por los alisios, lo mismo que hicimos nosotros con la regata del Arc, que es algo extraordinario, navegar por los vientos alisios. Es una experiencia increíble, acá no tenemos alisios, así que uno ni se imagina lo que es todos los días, viento franco, viento constante, y Colón fue por ahí. Colón Cuenca quería demostrar eso y construyó la réplica esta de la niña, que le pusieron la niña de Cádiz con todo el apoyo de la ciudad de Cádiz, y la hicieron de bajo costo, porque no tenían recursos. Usaron pino, que es una madera que no dura mucho, pino de los pinares que hay en toda la zona ahí en la costa, y en el 92 hizo la réplica del viaje de Colón y tardó aproximadamente los mismos días que tardó Colón, que fue, digamos, toda su teoría quedó demostrada, escribió algunos libros sobre el tema. Tuvimos la suerte que cuando embarcamos con Anita en la isla de Menorca, navegando hacia la largada de la regata, que era en Canarias, salimos por Gibraltar, salimos al Atlántico y encontramos olas de 5 metros, la cola de esos temporales del Atlántico, y como estábamos muy adelantados en el tiempo y teníamos que trabajar mucho a bordo para preparar el barco, entramos en el puertito pesquero de Barbate, que es donde habían construido la carabela. Así que una cosa providencial, pudimos visitar al que la construyó, el carpintero de Rivera, que trabaja con sus hijos ahí en el puerto de Barbate, es un puerto atunero de pesca de atunes, y fue un encuentro extraordinario. Le contamos de este proyecto y la hija de él, hospitalaria como buena andaluza, nos mostró todo el taller, y la réplica de la niña, obviamente de pino no puede durar muchos años. Entonces la sacaron del agua y la pusieron en Santa María, cerca del puerto donde salió Colón. Está como en una especie de rotonda. La fuimos a visitar y sacamos estas fotos. Está bastante deteriorada, no estaba para nada, pero seguía con la forma original, así que fue algo extraordinario, porque ahí yo me di cuenta lo verdaderamente simple que puede ser, relativamente económico, mucho menos lo que uno se imagina, construir la réplica de una carabela, como hizo Colón Cuenca. Luego, en Canarias, tuvimos oportunidad de conocer a la gente que navega todavía con velas latinas. Hay una Federación Canaria de Velas Latinas. También hay mucha actividad de velas latinas en Valencia, que no fuimos. Algunas de estas fotos las saqué de internet, son de Valencia, pero todavía están navegando con velas latinas, compiten, hay regatas y hay toda una movida a favor de mantener la tradición de las velas latinas, que es una tradición muy mediterránea, en el mar Mediterráneo, viene del mar Mediterráneo, en realidad se originaron con los árabes, pero fue adoptado en todo el mar Mediterráneo, entre Grecia y desde Grecia hasta España. Y bueno, fue un antecedente importante, porque cómo navegar con velas latinas yo no me imaginaba cómo podía ser. Todavía algunas cosas no las entiendo bien, pero viendo a esta gente pudimos entender y ver lo eficientes que pueden ser. Esta vela es muy eficiente desde el punto de vista aerodinámico, son velas muy buenas. Luego, cuando surgió con el programa de mecenazgo la posibilidad de hacer el estudio Christian Murray, qué lástima que no esté acá, tuvo un problema familiar grave y tuvo que viajar a Budapest, donde vive un hermano de él. Christian Murray empezó a investigar y nos empezó a dar una cantidad de información
sobre el diseño de las carabelas de esa época, con lo cual modificamos el proyecto original. Me ayudó el arquitecto naval Lauro Minuet, que maneja todas estas herramientas computacionales. Hicimos un plano de líneas que hoy día es muy fácil, se calculan todos los parámetros hidrostáticos, todo eso se puede modificar. Interactuando con Cristian Murray llegamos a este plano de líneas. Fue muy interesante porque llegamos a la conclusión de que la única manera que un barco construido en Asunción pudiese navegar por el río hasta Santa Fe, volver a Asunción, volver a navegar hasta Buenos Aires, fundar Buenos Aires, y un par de años más tarde volver navegando a España y regresar de España trayendo campanas para las iglesias de Asunción, tenía que ser un barco que bajo cualquier parámetro navegase bien. Tenía que ser un barco marinero, relativamente veloz, que navegue bien a vela, era la única propulsión posible, y fue una sorpresa muy interesante ver que poniéndole los parámetros que había investigado Cristian, daba un barco que era muy razonable, que claramente iba a navegar bien. Y así, a partir de esas líneas, desarrollamos el plano de velamen de la carabela de la San Cristóbal y un plano constructivo, un poco a mano alzada, que es ese croquis que ven ahí, con lo que razonablemente podría ser, porque no existe ninguna evidencia, ni plano, ni ninguna descripción. Todo lo que uno puede hacer para reconstruir un barco de esta época es en base a los antecedentes arqueológicos e históricos de esa época. El resultado fue este. Ahora bien, en Paraguay, yo hice un viaje hace un poco más de un año, como conozco mucha gente porque he estado trabajando mucho en los ríos, y hice un viaje y los paraguayos, varias instituciones en Paraguay de cultura, incluso un grupo de armadores, tomaron mucho interés. Esto fue antes que hiciésemos este proyecto, pero es una responsabilidad muy grande. Si los paraguayos van a tomar este proyecto y colaborar o hacerlo en cooperación o hacerlo ellos, no sabemos, había que solidificarlo y bueno, gracias a la parte histórica de Jorge Vergallo, que les va a hablar ahora, no me quiero robar demasiado tiempo, y a la parte arqueológica de Cristian Murray, pues, yo creo que está bastante sólido ahora como para presentárselos a los paraguayos. Para mí, mi sueño sería que el barco se construya, que el barco navegue y que se pueda hacer, parece una cosa inalcanzable, pero que se pueda hacer bajo un convenio entre las tres ciudades hermanas de Asunción, Santa Fe y Buenos Aires. Eso sería algo extraordinario, y que el barco pueda navegar en los ríos, eventualmente hacer navegación estormal, podría llegar a tener un motor auxiliar para hacerlo más predecible y darle seguridad, y construir una réplica de un barco antiguo. Hoy día, que se están haciendo varias en el mundo, que son proyectos económicamente rentables, como quedó claramente en evidencia con el proyecto de la nao Victoria. Esta fundación está haciendo, ahora ya terminaron de hacer otro barco histórico que se llama Galeón Andalucía. En México están haciendo el Galeón de Manila, que le llamaban, que era un barco que navegaba entre Acapulco y Filipinas, haciendo comercio. Hoy día estos barcos se podrían hacer usando, por supuesto, madera, pero usando materiales modernos como el epoxi, como las gomas líquidas de neoprene, que tienen dos componentes y que secan elásticamente, elementos de calafateo modernos, y eventualmente algunos miembros estructurales del barco se pueden hacer, en vez de madera sólida, por un tema ecológico, para no tener que talar un bosque entero, se pueden hacer usando madera laminada.
y tratando las maderas para darle una vida útil más larga, que era el drama de los barcos de esta época, la vida útil. Los barcos tenían una vida útil muy corta. Bueno, la idea, si Dios quiere, es que este barco algún día navegue. Y no les doy más lata y le doy a mi querido amigo Jorge Vergallo, que va a hablar de la historia. Bueno, buenas tardes, señoras, señores. Para reforzar o enriquecer un poco más lo que comentó Horacio respecto de las rutas que cruzan el Atlántico, por decir así, el viento, quienes han navegado en la fragata Libertad y quienes hemos tenido el enorme privilegio y gusto, obviamente, de ser comandantes como el señor almirante Leiva, el almirante Viñoles, o los que hemos estado en la Dirección de Educación Naval, hemos vivido eso de cuando se planifica un viaje pensando en las relaciones públicas y no en los vientos, hablando por supuesto de un buque a vela, ¿no? A quienes les ha tocado ser comandante y navegar en sentido contrario al viento, como explicó Horacio, se la han visto bastante complicada. Así que eso lo continuamos ratificando en la actualidad. Tal cual dijo Horacio cuando comenzó su charla citando los estímulos, los incentivos para hacer este trabajo, yo tuve los míos que son diferentes a los de él y que pasan exclusivamente en particular por la historia, porque me gusta la historia, pero me gusta la historia naval, marítima y fluvial, digamos. Y el segundo estímulo fue el entusiasmo que ustedes acaban de escuchar en su exposición. Cuando la primera vez hablamos de esto, me llamó por teléfono, me dijo, mira Jorge, te quiero invitar, si que me querés dar una mano, a hacer una investigación histórica sobre la carabela que usó Garay para fundar Buenos Aires. ¿No tenés alguna pregunta más fácil? Le digo algo que podamos... Me parecía algo, no imposible, pero muy difícil. Sin embargo, bueno, me contagió su entusiasmo, nos pusimos a trabajar, nos llevó a mí en la parte histórica también bastante tiempo y el producido está volcado en el libro. Tal cual también decía Horacio, es muy difícil dar datos precisos sobre los buques, excepto, por supuesto, los nombres, los datos de la carga o tripulantes o pasajeros que llevaba, origen, puerto de origen, de destino y eventualmente si tenía alguna misión en particular. Pero en el trabajo de investigación debo reconocer y expresar mi agradecimiento a algunos fuentes de archivos históricos de Paraguay, muy en particular, creo que lo he escrito, ya no me acuerdo, en el libro, agradeciendo los aportes del Archivo Histórico Naval o Marítimo de Portugal, en particular en Sagres, ¿no es cierto?, por su enorme vinculación con la historia marítima desde la época de Enrique el Sabio, el rey portugués. Todos esos aportaron muchísimo. E incluso me ayudó Jorge San Martino dándome un link como para entrar al Archivo General de Indias y poder verificar qué pasaba con esta carabela, si existía, si no existía y qué había hecho. Realmente es notable lo que uno puede averiguar, aunque no es fácil. Uno entra al Archivo General de Indias y después vaya a encontrar la carabela San Cristóbal y quién estaba a bordo y para qué. Así que esos fueron, digamos, los estímulos y el esfuerzo orientador o el esfuerzo que yo seguí para desarrollar el trabajo histórico. Lo notable de la carabela San Cristóbal de la Buenaventura es que está relacionada con muchos hitos trascendentes en la historia colonial americana, ni siquiera argentina o paraguaya, americana. Esta carabela
es la primera embarcación que se construye de esta magnitud en América, en particular, como dijo Horacio, en Asunción. Pero no solo se la construyó y navegó por el río para fundar las dos ciudades, Santa Fe y Buenos Aires, sino que además hizo 2 viajes a España y volvió. Es decir, era una buena embarcación si tenemos en cuenta que estamos hablando de los años 1570, 1580 y 1583, cuando vuelve del segundo viaje. ¿Cuál fue el apoyo para construir o qué experiencia aprovecharon? Bueno, los guaraníes tenían mucha experiencia en la construcción de embarcaciones y de hecho usaban, le podríamos decir, embarcaciones menores o de menor envergadura desde la época de la colonia hasta los primeros años del siglo XIX, en torno a la Revolución de Mayo, un poquito más. Navegaban dejándose traer por la corriente desde Asunción, trayendo mercadería, por ejemplo yerba, para comerciar en Buenos Aires, y el puerto de llegada era el actual Tigre. Lo notable es que era fácil bajar, pero era difícil subir en esas condiciones, sin vela, sin velamen. Entonces, en el Tigre se iban apilando todas estas embarcaciones. Es decir, los mismos indios tenían experiencia y sabían qué material, qué madera utilizar para tener un buen casco. La historia nos muestra que Asunción del Paraguay fue fundada el 15 de agosto de 1537. Como en todas las fundaciones está la discusión, igual que acá, si Mendoza fundó o no fundó la ciudad o fue un simple asentamiento, etcétera, etcétera. Bueno, Asunción lo mismo. Se asume el 15 de agosto de 1537 y después cuando funciona, otros dicen cuando funciona el Cabildo en 1541 como ciudad. No importa este detalle histórico porque, excepto a los que les gusta mucho la historia, puede llegar a ser un poco pesado entrar en estos detalles. Lo cierto es que en Paraguay se suceden una serie de amotinamientos en esos años porque discutían entre las diferentes autoridades que llegaban de España con diferentes, la palabra más común, aunque no es de aplicación acá, es capitulaciones, ¿no? Es decir, con diferentes prebendas dadas por el rey para administrar una determinada área, y eso les implicaba no solo los honores correspondientes, sino un interesante ingreso personal. Y una recuperación, digamos así, del linaje, porque, como ustedes saben, en las familias españolas en aquel entonces, el único que heredaba todo y hasta el título era el mayor, el mayorazgo, ¿no? El resto, a medida que era el más chico, ligaba menos, hablando muy coloquialmente. El venir acá les permitía recuperar el prestigio. Y esta carabela se construye en esta época justamente para llevar detenido a España a uno de esos revoltosos que habían intentado un golpe de Estado. Estamos hablando de 1572. Este señor era Felipe Cáceres, se construye la carabela iba a zarpar para España, se genera una serie de discusiones internas en Asunción, la zarpada se demora y finalmente aparece Garay en escena, que venía del Perú, como buen vasco cabeza dura, decidió hacerse cargo del lugar, digamos así, para no entrar en detalle de los cargos de la época colonial, y decidió que en la navegación de bajada para ir hacia España llevando a los detenidos, iba a fundar una ciudad, porque él había llegado con el encargo de abrir las puertas de las tierras, y la única forma era fundar ciudades. Si ustedes se fijan, los orígenes de nuestras ciudades y en particular de Sudamérica, es toda una red de ciudades, digamos, se fundaba una, después otra cerca y así se seguía.
Muy bien, este buen vasco zarpa de Asunción, lleva a los presos a bordo, funda Santa Fe, como dijo Horacio, en la actual zona de Callastá. Eso también le genera problemas porque Cabrera, que había fundado Córdoba, decía, esta área es mía, no, es mía, discusiones típicas de la época y no tan de la época, la disputa de poder. El asunto es que Garay llega a Santa Fe, o a esa zona, y funda Santa Fe. A bordo, como era un buque muy chico, tal cual lo describió Horacio, iba poca gente, fundamentalmente lo usaban como transporte logístico. Del orden de los 1.500 personas iban por tierra, junto con el ganado. Entre esas personas, la mayoría eran indígenas, obviamente, o como les describían los españoles, mancebos de la tierra. Se funda Santa Fe en 1573, los presos quedan en tierra, pasan 7 años hasta que Garay decide venir a Buenos Aires y funda Buenos Aires, y mientras tanto la misma carabela subía y bajaba por el río, digamos. Es decir, debe haber sido un excelente buque para navegar y una excelente construcción naval para aguantar tantos años. Y desde 1500, después de fundar Buenos Aires, pocos meses después de la fundación, del 11 de junio, zarpó hacia España por primera vez. Entre las misiones que llevaba iba el padre Rivadeneira, que era un franciscano que se había ido a meter entre los jesuitas de Paraguay, de nuestro norte, y Rivadeneira iba a traer sacerdotes franciscanos para reforzar su orden acá en la zona. Y realmente la carabela esta fue a España, cumplió su misión, estuvo muchos meses en España, esperando que a Felipe Cáceres le hicieran el juicio. Salió inocente, ¿no? Suele ocurrir, después de tantos años, y la carabela volvió a Buenos Aires, a nuestro litoral, digamos, navegando por ahí. Y después hizo un segundo viaje. Insisto, estamos hablando casi de 10 años de una carabela construida en Asunción por indios guaraníes, guiados por los carpinteros de Rivera y los carpinteros que había siempre, tanto a bordo como en los lugares donde se radicaban los colonizadores, que estuvo muchos años al servicio de quien estuviera en el poder. ¿Cómo termina la carabela? No lo hemos podido descifrar, porque hay un relato que dice que se hundió, documentos, no un simple relato, que se hundió a la altura del Cabo Espíritu Santo en el sur de Brasil. Pero poco después aparece otra carabela, mejor dicho, nuevamente se menciona esta carabela, o una carabela con este nombre, navegando. Mi gran duda es si es la misma o era otra que le pusieron el mismo nombre. Lo interesante en las investigaciones históricas es que siempre queda una puerta abierta para seguir indagando, aunque por los años que estamos hablando y el detalle, creo que va a ser muy difícil averiguarlo. Como consecuencia del centenario de 1810, es decir, cuando fueron los festejos del primer centenario acá en Argentina, se encargó la pintura de un cuadro alegórico a la fundación de Buenos Aires. Lo pintó un artista español en España, y el cuadro llegó sobre la hora de los festejos. Cuando los historiadores argentinos de aquel entonces lo vieron, lo criticaron mucho, describiendo en detalle cuáles eran las observaciones. Se los comento muy rápido. La fisonomía de Garay no condecía con la edad que tenía Garay cuando fundó, no condecía con los datos antropométricos de un vasco. Aparecía en el primer cuadro un indio con 3 boleadoras en la cintura, en ese entonces cuando nadie usaba boleadoras así, de a 3, y otra serie de detalles importantes.
le permitieron exhibirlo y el autor, el pintor, volvió a hacer el cuadro, que es el que actualmente se exhibe en el gobierno de la ciudad, donde van a ver que el indio no está más. En lugar de un perro que hay a la derecha, que parece que no había perros en ese entonces, por lo menos sueltos, o una crítica por el estilo, hay una suerte de tienda o de carpa. Hay una serie de modificaciones. Sin embargo, lo que se mantiene, más allá del poste, el documento que está en todas las fundaciones, es la carabela que se ve en el fondo. Una crítica que hice yo, y por suerte el pintor no me puede escuchar, es que me llama la atención que la carabela está con el paño casado, ¿no es cierto? El viento sopla en una dirección según flamean los estandartes, pero las velas trabajan en sentido contrario. Entonces, en mi casa me decían, papá, vos siempre buscando la última. Bueno, el tema es que lo más importante, lo más lindo de toda esta investigación, o de los datos obtenidos, es el estilo de vida a bordo, el estilo de vida en las colonias y su enorme dependencia con los ríos y con el mar. A mí me gustó como desafío este trabajo porque era difícil, porque era algo inédito, pero además me gusta porque yo creo que en la Argentina la historia naval, marítima, incluyendo lo fluvial por supuesto, no está muy difundida. Yo siempre digo, si en un auditorio o en una universidad uno dice, ¿quién descubrió el lago argentino? Enseguida dicen Moyano, o quien estudió un poco más dice Fontana, no, y fue el subteniente Feilberg, Valentín Feilberg, ¿no? Que fue navegando hasta lo que es Puerto Deseado y después subió en una falúa, pasando miles de penurias. ¿Quién descubrió el yacimiento de Río Turbio? Y no sé, bueno, un socio fundador del Centro Naval, Agustín del Castillo, que estaba en Río Gallego, también subió por Río Gallego, después caminó y de casualidad descubrió los yacimientos carboníferos. Pero era un marino. Esto no es para generar competencias, ¿no es cierto? Que si era de la Marina o era del Ejército, sino yo siempre lo marco porque no conocemos, en la Argentina no se conoce la historia naval, la historia fluvial. Y entonces creo que este trabajo es un gran aporte, una gran iniciativa de la Fundación, un importante aporte de Horacio Ezcurra al entusiasmarnos o con términos marineros tomarnos vuelta para que trabajemos, pero también creo que es un aporte más a la difusión de nuestra historia naval. Yo no me quiero extender mucho más porque ustedes lo escucharon a Jorge San Martino, todas las recaudaciones y necesidades que tienen y que van sobrellevando para construir la goleta Bicentenario. Y si yo les cuento todo el libro, ustedes no lo van a comprar. Entonces me dijeron, vos hablá de lo que quieras, pero no de los datos que tienen que buscar en el libro. Así que finalmente quiero agradecerles la presencia de ustedes porque estamos hablando de historia naval y quiero agradecerle a la Fundación porque está trabajando justamente por estos fines. Y yo en alguna otra charla ya también lo he dicho, así como en un buque se mueve, trabaja y el alma del buque, digamos así, son sus tripulantes, lo que le dan vida. Bueno, en la fundación también. Una fundación es una fundación y nada más. Los que le dan vida, los que empujan, los que hacen son los tripulantes. Y los tripulantes de la fundación de la goleta del Bicentenario son los que aquí están presentes y que se merecen todo nuestro reconocimiento. Gracias. Una cosa que me quedó colgada, que a mí me maravilló de esta historia, el hecho que la carabela se construyó bajo un acuerdo de cooperación entre hombres libres. Algo un poco inédito
no sé, tal vez la historia tenga otros casos, pero para mí, que no conozco mucho de historia, que se hayan podido poner de acuerdo los guaraníes y los carpinteros de Rivera españoles, y que les hayan enseñado a los guaraníes estas cosas. Esto es una suela, como las que usaban en esa época, y los guaraníes, así como aprendían música y a tocar instrumentos musicales, se transformaron en unos luthiers increíbles, aprendieron inmediatamente a usar herramientas, y dirigidos por los carpinteros de Rivera, en un pacto entre hombres libres, hoy sería tecnología por commodities. Los españoles les enseñaban oficios, trabajaban juntos, y los guaraníes les proveían a los españoles, por lo menos en las etapas iniciales de la fundación de Asunción, de comida, que era el problema que ellos tenían. Los guaraníes cultivaban maíz, mandioca, y aprendieron a usar herramientas. Así que bueno, la azola, y esto es otra herramienta que esta no es muy fidedigna, esta la fabriqué yo para obsequiársela a mi mujer, es el hacha ancha. Esta está hecha con un disco de grado, es un poco una violación, pero eran forjadas en esa época, pero con estas dos herramientas construían el 90%, porque las sierras eran muy difíciles de afilar en esa época, y lo hacían todo con azuela y hacha, y los guaraníes fueron eximios en usar estas herramientas. Gracias, que me había olvidado al principio. Bueno, invito a los presentes, si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado. Adelante, por favor. El pintor es Moreno Carbonero, sí, señor, que tiene un cuadro muy interesante del desembarco de Alhucemas, en el cual se inspiró Eisenhower para Normandía. Un tema que no conoce nadie, y lo que es un secreto, pero no lo conoce nadie. Si no lo conoce nadie, lo voy a usar en el próximo libro, como suelen hacer algunos. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo a lo expuesto, Asunción vendría a ser como el primer astillero en América, y siendo centro de maderas de ley, mi pregunta es, ¿tuvo continuidad? ¿Hay alguna referencia en documentación que se hubiera seguido construyendo algún otro tipo, aunque sea de embarcaciones fluviales? Gracias. Sí hubo cierta continuidad, pero en decadencia. En realidad, donde se construyó la San Cristóbal nunca fue un astillero propiamente dicho, porque no lo había acá en América en ese entonces. La siguiente región, digamos, donde se construyó fue en lo que ahora es Ecuador, donde también hubo estos astilleros, entre comillas. Pero la construcción fue decayendo. No hay otros registros que hayan construido o que muestren que se haya continuado la construcción, al menos en serie. Yo no lo quise decir para aburrirlos, pero en realidad cuando Sebastián Gaboto, unos cuantos años antes, después de Solís, obviamente, sube por el Paraná y funda Sancti Spiritus, él en su informe al rey de España dice que se asienta en ese lugar y construye un bergantín, porque otra discusión en los documentos es si esto era una carabela o era un bergantín, ¿no? Esto es lo que está en los documentos. Gaboto dice que construyó un bergantín y que le sirvió para navegar en la cuenca, en la hidrovía, diríamos ahora, pero no describe, no dice nada, no da nombre, es decir, que ese podríamos utilizarlo como un supuesto antecedente y no tenemos por qué dudar de Gaboto. Pero de Garay, digamos, de la fundación de la madre de ciudades, como
creadora de ciudades, mejor dicho, como la llaman Asunción, porque de ahí salió Santa Fe y Buenos Aires. No hay más registros que muestren que hubo un desarrollo industrial, digamos, ¿no?, de construcción naval. En los archivos paraguayos sí hay indicaciones de alguna construcción, pero no como para decir continuaron potenciando la industria naval de aquel entonces, obviamente. Esos aborígenes que trabajaban con los carpinteros de Rivera eran hombres libres. Así dicen los documentos y así los trataban los jesuitas. Después podemos discutirlo porque es un tema que se presta a mucha discusión, si, cuán libres eran y demás, pero eran libres. Legalmente eran hombres libres. Sí. Sí, sí. Pero de acuerdo a lo que había dicho Isabel la Católica, que eran, bueno, Isabel no lo dijo, le preguntó al Papa si eran seres humanos, si tenían alma, y el Papa le dijo que no solamente tenían alma, sino que eran sus súbditos y no podían ser esclavizados. Sí, y entonces surgen todas las otras formas de trabajo. Todo esto con perdón de Felipe Piña, que... Gracias. Bueno. Sí, muy interesante la temática, ¿no? Al arquitecto le quería hacer una pregunta. La nao, que aparentemente uno no entiende mucho, que tiene esas velas latinas, ¿cuál sería la definición de una nao, que era una nave que tenía mucha popularidad? Y al capitán Vergallo, un distinguido historiador y difusor de los temas argentinos y de intereses marítimos, recordar qué nos puede decir sobre la figura de Irala, que fue un gran adelantado y que navegó entre Santa Fe y Asunción, ¿no?, y que fue muerto por los aborígenes, pero tuvo mucho contacto con los aborígenes. Y después se me ocurre también la fundación de San Telmo, que es interesantísimo, que está acá nomás, pero décadas después hubo intrépidos marinos que se internaron por un brazo de riachuelo y a pocas cuadras de la placita Dorrego y del río que llegaba cercano a la ciudad de Buenos Aires, se ató un intrépido marino en una zona del Hueco de las Ánimas, donde se denominaba así cerca de San Telmo porque zozobraban muchos barcos, naufragaban. Y se había encomendado en un temporal el capitán a la novia y a Pedro González Telmo, que era el protector de los navegantes. Y bueno, y después se fundó la iglesia San Telmo. ¿Qué se podría decir al respecto? Que es muy interesante desde un punto de vista histórico todo esto, ¿no? El término nao se usa para barcos de mucho mayor porte que la carabela. Esta carabela cargada tendría un desplazamiento de 60, 70 toneladas. Las naos podían tener un desplazamiento de hasta 200 toneladas y la Niña era la preferida de Colón, cuenta la historia, y la única que Colón usó en los 3 viajes. ¿Por qué le gustaba tanto la carabela a la Niña? Porque era veloz, porque sus velas latinas le permitían ceñir bastante, ir bastante en contra del viento, y podía explorar los sitios que llegaba. No tenían cartas, no tenían nada, era muy riesgoso. Tocaban una piedra y ya está, se iban a pique. Entonces mandaban la Niña con escandallos, que era ágil, tenía muy buena maniobra y podía recorrer las zonas donde querían llegar antes para estar seguros que los barcos, las naos, como era la Santa María, podían llegar. La carabela tenía agilidad, era el sueño de los exploradores, y la nao tenía la capacidad de carga, podía llevar mucho más carga, más gente, y en general las naos no podían tener velas latinas porque las velas latinas son un poco inmanejables cuando se hacen grandes, entonces tenían velas cuadras que son mucho más manejables.
Una Bueno, pregunta. y respecto de Irala, no puedo ocultar mi edad, así que yo diga que estudié con el libro de Ibáñez en historia no le va a sorprender a nadie. Irala y Ayolas era uno de los puntos que había en el libro de Ibáñez cuando uno estudiaba en el secundario este tema. Tanto Ayolas como Irala exploraron mucho la región. Ayolas murió primero, caminando, digamos, hacia el norte en una expedición, superando Paraguay. Irala fue tras de él. Para ser corto, no tan pesado el tema histórico, fue tras él para rescatarlo o salvarlo, no lo encontró, pero llegó a Asunción, que había sido fundada, e inauguró, si podemos decir así, o puso en funcionamiento el Cabildo. Asunción había sido fundada por Salazar y Espinosa en el 37, como les dije, pero Irala puso en funcionamiento el Cabildo y entonces empiezan las discusiones de quién fundó, quién puso en marcha la ciudad, etcétera. Y respecto a la exploración navegando del riachuelo, no sé, podría dar una respuesta con seguridad y contundente para convencerlos, pero la realidad es que no sé, no tengo idea. No leí nada al respecto. Hola, una pregunta quisiera hacer. Lo que más me sorprendió en la exposición es los 2 viajes de ida y vuelta a Europa. ¿Cuánto tardaba ese viaje? ¿Cómo se hacía? ¿Se caboteaba? ¿Se tocaba la costa brasilera? ¿Cuánto podía tardar? Bueno, tardaba varios meses dependiendo de las circunstancias. De hecho, tocaban lo que ahora diríamos, tomaban 2 puertos en Brasil y después cruzaban hacia Canarias. Y como les conté, uno de los relatos que hay, el último rastro, digamos, de la San Cristóbal, es volviendo de España a la altura del sur de Brasil. Incluso, ya les digo, no les di tantos detalles para no aburrir, ahí cuentan las reparaciones que le hicieron. Muchos de ustedes sabrán que las reparaciones se hacían volcando el casco, es decir, varando el buque y volcando el casco de una banda y después de la otra para hacer el carenado o la reparación del casco si hubiera algún daño mayor. Eso lo hacían, o en el caso de la San Cristóbal lo hicieron ahí en el sur de Brasil, pero tardaban varios meses, ¿sí? Porque en cada puerto, a su vez, no en cada puerto, en cada asentamiento donde llegaban se quedaban bastante tiempo, entre otras cosas reparando el buque, a veces por enfermos, etcétera. Gustavo Nordenstahl, yo soy un fundador también de la Fundación. Horacio, lo que te voy a preguntar ahora, si está en el libro, me referís al libro, pero mi curiosidad es, ahí en ese diagrama la carabela está navegando a Murada Estribor. Cuando vira por avante, ¿dónde queda el paño? ¿Cómo hacen para pasarlo a sotavento del palo? Yo todavía tengo dudas de eso, porque las velas latinas que vimos en Canarias, cuando viran por avante, tiran hacia popa y pasan la entena, la pasan por popa del palo y la ponen del otro lado. Si tienen que tirar un borde corto, simplemente viran y la parte de adelante de la vela latina queda como acuartelada. Le dicen navegar, tiene una expresión los españoles, navegar del mal lado, algo así. Por eso es que los barcos grandes, las naos, no podían tener velas latinas, porque se ponen inmanejables. Ahí yo dibujé algo parecido al cabrestante que vi en la niña. Es todo de madera y yo me imagino que tendrían una línea con 2 pastecas y que está permanente, y para mover esas cosas pesadas tenían un cabo y le tomaban una retenida a esa línea, y 4 o 5 personas con los espeques giraban el cabrestante y con eso tenían fuerza como para mover esas cosas, pero
tenían fuerza para moverlas en un barco de 60 toneladas, pero en un barco de 200 toneladas ya no. Por eso no usaban velas latinas. Ahora, todavía no he podido hablar, que era una posibilidad que viniese hoy con el capitán Martí Garro, que navegó en el 92 en una carabela en España con un convenio con la Marina, hizo la réplica del viaje de Colón, no con esta que mostré, la de Coín Cuenca, sino con otra. Y posiblemente él tenga una idea bastante más precisa que la que tengo yo ahora. Yo me puedo imaginar cómo hacerlo, pero nunca lo he hecho, así que no sé si la respuesta es... ¿Cómo navegaban estos barcos hasta Asunción con 2 nudos de corriente en contra todo el tiempo, con viento norte, con 2 nudos en contra, con viento norte, con los problemas que tiene el río? Yo he navegado bastante el río, pero realmente nunca me imaginé cómo resolvían todos estos problemas. Si fondeaban de noche, si usaban un remolcador de molques, arremos, no sé, ¿qué hacían? Bueno, yo me imagino también, porque de lo que navegué en los ríos con el Negrito, con esta chata que la armamos como barco hidrográfico, tenían mucha paciencia. Cuando había viento de proa, fondeaban o se amarraban directamente de la costa. Se amarraban de la costa, era muy fácil amarrarse de la costa. Y no tenía sentido, por ejemplo, intentar sirgar, como se hacía en otras partes, que es con caballos y por tierra y remolcando el barco, porque no hay caminos en las costas, es intransitable. Esperaban ansiosamente el pasaje de los frentes fríos. Frente frío era un regalo de Dios para ellos, porque venía viento del sur o del sudoeste o del sudeste, y aprovechaban y navegaban todo lo que podían. Y luego hacían lo que podían y tardaban, no tenían plazo para hacerlo, pero lo hacían. De Asunción a Santa Fe tardaron 3 semanas. Bajando, perfecto. Sí, pero 3 semanas. Lo que quiero decir es que se tomaban todos con mucha calma. También que, como les conté, iba gente y un contingente caminando y esto no se podía apurar demasiado, ¿no? Pero los tiempos eran largos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, señor. Una consulta técnica respecto a las velas latinas. Las velas cuadras cargan mayor viento por superficie. Las velas cuchillas, como lo decía usted, permiten ceñir, con lo cual, con vientos de través hacia proa hay mayor capacidad o mayor grado de maniobra. Las velas cuchillas, por lo menos las que conozco, las convencionales, tienen botavara, con lo cual una punta de la percha está firme al palo. Por contraposición, las velas latinas presentan como si fuese una verga atravesada con un grado de cuchilla, pero no deja de ser una percha hecha firme por la mitad de la percha en sí misma. ¿Qué ventaja presenta una vela latina con respecto a una vela cuchilla convencional, que está hecha firme como si fuese una botavara al palo? No entiendo a qué le llamás vela cuchilla. Como una vela triangular, como un foque. No un foque, sino a la vela mayor que se encuentra en muchos veleros, en los cuales la percha está hecha firme al palo por uno de sus extremos, como si fuese una cangreja pero triangular. En cambio, o sea, esa es la vela cuchilla Una vela Marconi. Sí. Era lo que había. Hay cultura en esto, digamos. Ellos estaban acostumbradas a esas velas. Lo que tiene que la latina, con el viento franco, podían abrir el antena y tenían buen rendimiento en viento franco. Sin embargo, cuando tenían que navegar por los alisios, ya en la época de Colón paró en Canarias, en las Palmas de Gran Canaria, y a la niña le cambiaron el aparejo. Le pusieron aparejo redondo, que
Ahí está. Esa es una carabela que tiene para navegar con los alisios, se ve con una vela cuadra, que era mucho más manejable y más eficiente, pero para navegar en zonas costeras donde el viento era variable, tenían una costa sotavento y no tenían espacio para derivar, usaban siempre las velas latinas. O sea, cuando exploraban lugares o se metían en los ríos o tenían restricciones, velas latinas. Cuando tenían que volar, literalmente volar por los alisios, cambiaban el aparejo, paraban en algún lugar, ellos conocían mucho más de lo que uno se imagina. Colón conocía perfectamente por dónde iban los alisios y por dónde no. Entonces en Canarias cambió y le puso aparejo redondo. Uso la palabra portuguesa, porque redondo parece que es circular, pero viene del redondo del portugués. Y cruzó hasta América con velas cuadras con la niña. Pero me imagino que al llegar a las primeras islas que llegó a Santo Domingo, que le volvió era muy fácil la maniobra, le volvió a poner las velas latinas para navegar en estos espacios desconocidos y confinados. Buenas noches. Hola. Una pregunta histórica más que nada, más que técnica. Dijeron que hubieron carpinteros que estuvieron ahí cerca de Asunción, los ayudaron a los guaraníes, y después cuando se funda la ciudad de Buenos Aires en el 1580, Garay reparte tierras, ¿no? Llamadas suertes. Esos carpinteros, ¿hay algún registro que diga que a la gente que le repartió las tierras eran esos carpinteros a los que lo ayudaron? ¿O quiénes eran a los que le repartieron tierras? No, no hay. No, mentira. No, en realidad no es un tema que haya investigado, discúlpame. Sí sé, pero por otros trabajos, porque lo he leído y me gustaba el sistema que usaban para repartir, distribuir las tierras, los diferentes lotes, diríamos ahora, pero no me consta. Yo creo que sí, porque un tema que no comenté para que compren el libro es que en el segundo cuadro, mejor dicho, en los dos cuadros, en las dos versiones del cuadro de la Fundación de Buenos Aires, hay una única dama, una única mujer, que es la esposa de un que llegó acá como un joven de 15 años desde España y acompañó a Garay en muchas expediciones, estuvo en Asunción, ayudó a construir la San Cristóbal, navegó en la San Cristóbal hasta Santa Fe, vivió en Santa Fe y después a Buenos Aires. La única señora, digamos así, la única dama que está pintada es ella, que está representada en el cuadro. Yo no encontré ningún documento que dijera quiénes son exactamente los que participaron. Sí, está descrito a las autoridades, digamos así, el padre Rivadeneira y demás, pero no dice la esposa de Tomás, no me acuerdo ahora el nombre de pila, el apellido es Tomás. Pero supongo que algo les habrá tocado, porque igual que a todos, perdón, ¿no? Igual exactamente que a todos, incluyendo los eclesiásticos, los religiosos, mejor dicho. Así que no te puedo contestar si el carpintero, discúlpenme lo poco académico, ligó algo o no, pero me imagino que sí. Excepto que no lo hayan querido dejar y vos tenés que seguir a bordo hasta España, pero me imagino que sí. Sí, pero una... Una aclaración. Yo le agradezco al capitán Vergallo su mención a ese link para navegar en el archivo de Indias, pero no fue un descubrimiento mío, si bien yo lo exploté. Quien descubrió esa mención de la San Cristóbal de la Buenaventura es un integrante del programa Amigos de la Fundación Escuela Goleta, a quien supe contagiar de esta pasión que nos dejó Horacio sobre la San Cristóbal,
y que está presente, que es el licenciado Marcelo de Biase. Así que muchas gracias, Marcelo, por esa gestión. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quisiera preguntar si esto que contaron que está sucediendo sucede más o menos con la historia del libro que relata Ulrico Schmidt, que tiene un libro un poco sangriento porque pertenece a un barco alemán, remonta al río, no sé si va con Irala, Yolas, y cuenta unas masacres muy importantes de indios aborígenes en el litoral de esta zona. No lo puedo unir con lo que contamos, pero a lo mejor ustedes saben, porque es un libro que debe ser muy importante, porque él volvió a Alemania después de todo lo que sucedió y escribió un libro en alemán con unos signos unas letras un poco, y bueno, está traducido al castellano y lo leemos en castellano corriente, pero pasa por el 1500. No sé, Jorge, si vos lo atás con esta zona. Lo conozco el libro, sí, lo he leído hace tiempo. Es un relato que supongo que debe tener bastante de verídico y bastante de exageración. En ninguno de los documentos se habla en esos términos. A lo mejor porque no les convenía, porque no querían. Tendríamos que ver cuando Schmidt dice matanza, masacre, bueno, ¿a qué se refiere? Siempre un muerto o 100 muertos, no es exactamente lo mismo, pero es gente que muere. Yo eso no lo puedo contradecir, pero no lo encontré en ninguno de los documentos. Está bien, uno puede decir es la visión parcializada. Es lo mismo que un sacerdote que escribió un libro tradicional en la historia colonial refiriéndose a México y que también habla de las matanzas, el maltrato, pero es un libro famoso como el de Ulrich, Bartolomé de las Casas, sí. Es como todo lo que es historia, ¿no? Hay cosas, según quien lo escriba. Es así. No te puedo contestar en eso, Luisa. Sí, perdón, hay que ubicarse con el alemán que había un muchacho en esta época que hizo algunas diabluras religiosas. Y ahí empieza la leyenda negra. O sea, acción psicológica, creo que es. Bien. Si no hay más preguntas, y siendo ya casi pasadas las 8 de la noche, yo primero quisiera agradecerles, primero a todos ustedes, por haber venido, por estar acá presentes y por habernos halagado con su presencia aquí en el segundo piso de nuestro centro naval. Después, por supuesto, al señor presidente de la Fundación por haber elegido su casa para la presentación de este libro. Y obviamente los autores, a los tres, aunque el tercero obviamente y lamentablemente no pueda estar presente, por lo bien que nos han ilustrado, las puertas que han abierto, y déjenos algo para leer, porque si no, no lo vamos a comprar, nadie va a comprar el libro. Sino, pero no, nos ha dejado bastantes incógnitas como para poder comprar este libro, que además, como decía San Martín, es también un aporte para poder ponerle un poco más de fuego al trabajo que se está haciendo en la goleta Santa María de los Buenos Aires, la goleta del Bicentenario. Muchísimas gracias por estar acá y yo les pido nuevamente un aplauso para quienes nos han presentado este libro. Bueno, como es tradición en el Centro Naval, y para que lo tengan en alguna parte de su casa, ya no sé dónde va a poner las cosas, ¿sí? Pero un pequeño obsequio, es un diploma, y creo que el señor Almirante Leiva también tenía, le agradezco muchísimo, tenía algo para usted. No te escurran, corro antes que me pegue con el hacha. Muchas gracias, señor.